En el siguiente vídeo vamos a resolver un balance. Tenemos la información del patrimonio de una empresa en una tabla desordenada y nos pide que elaboremos el balance clasificando las cuentas por masas patrimoniales y determinemos la cuantía del mobiliario, que como vemos es X, y que calculemos y comentemos el fondo de maniobra. Para realizarlo vamos a pasar estos datos desordenados a una tabla que es el balance oficial del PGC, que están ordenados por masas patrimoniales. Por el lado izquierdo tenemos el activo, que se divide en el activo no corriente o a largo plazo y el activo corriente, y por el lado derecho tenemos los recursos, que se dividen en los recursos propios o el patrimonio neto, y el exigible, que se divide en pasivo no corriente o exigible a largo plazo y pasivo corriente o exigible a corto plazo. Vamos a ir elemento por elemento y vamos a ir situándolo en la tabla. Comenzamos. Capital social. Por 60.000 euros. El capital social son las aportaciones de los socios a la empresa, por lo tanto es capital propio y forma parte del patrimonio neto, por lo cual irá aquí. Continuamos con el siguiente elemento patrimonial. Tenemos deudas a largo plazo con entidades de crédito, es decir, debemos dinero a las entidades de crédito, por lo cual es un pasivo y como es a largo plazo, es un pasivo no corriente por valor de 32.000 euros, por lo que irá aquí a pasivo no corriente. Continuamos con el siguiente elemento. El siguiente elemento es proveedores. Proveedores son las deudas que tenemos adquiridas con los proveedores, que son los que nos venden mercancías. Y como pertenece al ciclo de explotación, es pasivo corriente, pasivo a corto plazo. Por lo tanto, irá aquí, por valor de 3.500 euros. Continuamos con el siguiente elemento. El siguiente elemento es clientes, efectos comerciales a cobrar. Como dice a cobrar, es un derecho de cobro sobre nuestros clientes, que además, como pone efectos comerciales, quiere decir que han firmado una letra de cambio, por valor de 2.500 euros, por lo cual pertenece al activo corriente, porque los clientes pertenecen también al ciclo corto, y pertenecerá dentro del activo corriente a deudores y otras cuentas a cobrar, con lo cual irá aquí. La siguiente cuenta es efectos a pagar a largo plazo. Como pone a pagar, quiere decir que es una deuda que tenemos contraída, es decir, que es pasivo. Los efectos quiere decir que hemos firmado una letra de cambio, un pagaré. Y como pone largo plazo, quiere decir que es no corriente, con lo cual pasivo no corriente, por lo que irá aquí, por valor de 3.300. Continuamos con la siguiente cuenta. La siguiente cuenta es aplicaciones informáticas, que es el software de la empresa. Por lo tanto, el software es un intangible, es una inversión en elementos de intangible, por lo cual pertenecerá al activo no corriente, que permanece en la empresa más de un ejercicio económico, con lo cual pertenece aquí, a esta cuenta, inmovilizado intangible, por valor de 800 euros. Continuamos con el siguiente elemento patrimonial. El siguiente elemento es resultado del ejercicio. El resultado del ejercicio son los beneficios que se han obtenido en este ejercicio económico. Por lo tanto, son recursos propios y van al patrimonio neto. Irán aquí, por valor de 5.000 euros. Continuamos con el siguiente elemento. Bancos e instituciones de crédito. Los bancos son las cuentas corrientes, es decir, el dinero que tenemos en el banco y que podemos utilizar como efectivo. Por lo tanto, son bienes de efectivo, pertenecen al activo corriente y dentro del activo corriente es una cuenta de efectivo, por valor de 2.200. Continuamos con el siguiente elemento. Material de oficina. Material de oficina son las existencias en material de oficinas que tiene la empresa, como bolis, folios, grapas, etc. Y por valor de 350. Irá a la cuenta de existencias que pertenece al activo corriente y dentro del activo corriente existencias. Y continuamos con el siguiente elemento patrimonial. El siguiente elemento es terrenos y bienes naturales, que son los terrenos sobre los que se sitúan los locales de la empresa. Por lo tanto, es una inversión en inmovilizado material y además a largo plazo, porque los terrenos tienen muchísima permanencia en la empresa, por lo que irá al activo no corriente y dentro del activo no corriente inmovilizado material, por valor de 25.000. Y pasamos al siguiente elemento. El siguiente elemento es mobiliario, que es lo que queremos calcular. Mobiliario son los muebles de la empresa y es una cuenta de activo no corriente. Y dentro del activo no corriente pertenece al inmovilizado material. Continuamos con el siguiente elemento.
Equipos para procesos de información. Los equipos para procesos de información son los ordenadores de la empresa, por lo cual son elementos de inmovilizado material y también pertenecen al activo no corriente y dentro del activo no corriente al inmovilizado material, por valor de 2.500. Y continuamos. La siguiente cuenta es repuestos. Repuestos es una cuenta de existencia. Son los repuestos que necesitamos en la empresa. Por ejemplo, pues si tenemos una empresa que vende coches, pues por ejemplo serían las ruedas de los coches. Y por valor de 600. Hemos dicho que pertenece al activo corriente a la cuenta de existencias. La siguiente cuenta es acreedores por prestación de servicios. Acreedores siempre es pasivo. Los acreedores son aquellos a los que le debemos dinero y como es por prestación de servicios son aquellos profesionales que nos han prestado un servicio y que se le hemos dejado a deber por valor de 2.300 euros, por lo que es pasivo corriente. La siguiente cuenta es otras instalaciones. Otras instalaciones pertenece al inmovilizado material. Otras instalaciones pues podrían ser la instalación de calefacción, la instalación de aire acondicionado. Por lo tanto, son elementos o son inversiones a largo plazo, es activo no corriente y pertenece al inmovilizado material, por valor de 11.000. Y continuamos con el siguiente elemento, construcciones. Construcciones son los locales de la empresa, por lo tanto también es una inversión a largo plazo, también pertenece al activo no corriente y al inmovilizado material, por valor de 65.000. Y continuamos con el siguiente elemento. El siguiente elemento es caja euros, es decir, es el dinero que está en efectivo en la empresa. Por lo tanto, son bienes de efectivo que es activo corriente y dentro de activo corriente efectivo, por valor de 700 euros. Y continuamos. El siguiente elemento es amortización acumulada de inmovilizado intangible, que es lo que se ha depreciado los elementos de inmovilizado intangible, por valor de 2.000 y pertenecerá a la cuenta activo no corriente y dentro de activo no corriente aquí a inmovilizado intangible. Lo escribimos con las siglas de amortización acumulada e inmovilizado intangible, AAI, y se pone entre paréntesis porque significa que va con signo menos, porque lo que mide es la pérdida de valor del elemento o los elementos de inmovilizado intangible, porque suponemos que habrá alguno más, porque por ahora nos da signo negativo, nos quiere decir que la valoración de las aplicaciones informáticas serían menos 1.200 y eso no puede ser, no puede ocurrir que amorticemos más de lo que se ha depreciado el elemento, por lo tanto o es un error o tiene que haber más elementos de inmovilizado intangible. Continuamos con el siguiente elemento. El siguiente elemento es deudores. Deudores es una cuenta de activo, los deudores son aquellos que nos deben dinero, por lo tanto son derechos de cobro y nos deben dinero en el corto plazo, por lo tanto es activo corriente y va a la cuenta deudores y otras cuentas a cobrar, por valor de 1.000 euros. Y continuamos con el último elemento que es reserva legal, que son la parte de los beneficios que se ha quedado en la empresa porque la ley nos exige constituir reservas legales por valor de 12.000 euros. Por lo tanto, forma parte de los recursos propios e internos. Es autofinanciación de enriquecimiento e iría al patrimonio neto, aquí. Con esta cuenta hemos acabado la tabla de los elementos, por lo cual lo que ahora hay que hacer es sumar cada una de los grupitos, cada una de las submasas y cada una de las masas para ver que efectivamente hay un equilibrio, es decir, que el total del activo es igual al total del patrimonio neto y pasivo. Eso lo haremos ajustando el valor de X. Vamos a empezar a sumar los grupos. Comenzamos con el inmovilizado intangible. Como hemos comentado, no puede ser que la amortización acumulada de un grupo sea superior a los elementos que queremos amortizar, que se han depreciado. Es decir, porque yo he invertido 800 euros en aplicaciones informáticas, no puedo recuperar más de 800. Por lo tanto, como da negativo, vamos a poner un 0. Es decir, lo máximo que yo puedo amortizar de las aplicaciones informáticas es su valor, que son 800 euros, por lo cual yo considero que de estos 2.000 solamente utilizo los 800 euros, por lo cual queda 800 menos 800, 0. Continuamos con inmovilizado material. Tenemos la suma de estas cuentas, que nos da 103.500 menos X. Probablemente hay un error en el enunciado del problema y esta amortización acumulada, en vez de inmaterial, quería decir que era material. Pero nosotros vamos a considerar que no hay un error y por lo tanto hemos puesto 0. Continuamos con el siguiente grupo. Inversiones financieras a largo plazo no hay, por lo tanto 0.
por lo que el activo no corriente sumará 103.500 menos X más 0, que es 103.500 menos X. Continuamos con el activo corriente. En existencias tenemos material, oficina y repuestos, que suma 950. Deudores y otras cuentas a cobrar suman 2.500 más 1.000, 3.500. Inversiones financieras no hay, por lo cual no lo ponemos. Y efectivo tenemos la suma de banco y caja, que suma 2.900. Por lo que la suma del activo corriente es 950 de existencias más 3.500 de deudores más 2.900 de efectivo, que da 7.350. Y el total del activo nos da la suma del activo no corriente y el activo corriente, que da 110.850. Continuamos por el lado del patrimonio neto y el pasivo. El patrimonio neto nos da la suma del capital social, el resultado del ejercicio y la reserva legal, que da 77.000. El pasivo no corriente nos da la suma de las deudas a largo plazo con entidades de crédito y los efectos a pagar, que son 35.300. Y el pasivo corriente nos da la suma de proveedores y acreedores por prestación de servicios, que da 5.800. Por lo que la suma de los recursos del patrimonio neto y del pasivo nos da 77.000 más 35.300 más 5.800, que da 118.100. Una vez que hemos sumado los parciales y el total del activo y el total del patrimonio neto y el pasivo, para calcular la X, aquí faltaría más X, lo que tenemos que hacer es que la suma del activo es igual que la suma del patrimonio neto más el pasivo. Por lo que nos queda que 118.100, que es la suma del lado derecho, es igual a 110.850 más X, que es la suma del lado izquierdo. Es decir, el activo es igual a la suma del patrimonio neto más el pasivo, quedándonos la cuenta X, que era el mobiliario, 7.250 euros. Y el apartado B nos pide el fondo de maniobra, que lo vamos a calcular como el activo corriente menos el pasivo corriente. El activo corriente es 7.350 y el pasivo corriente es 5.800. Por lo que nos queda 1.550, que como es positivo, significa que la empresa está en una situación financiera normal y que no tiene, en principio, problemas de liquidez y solvencia a corto plazo. No tiene problemas de liquidez y solvencia a corto plazo, que es lo mismo. Y además, como existe fondo de maniobra, una parte del activo corriente se financia con capitales permanentes.